en una de esas batallas de nuestras guerras civiles, siendo casi un niño. Se ha conservado una carta testamento de puño y letra de don Tomás Uribe, padre de Rafael, dirigida a su hermano Tomás, con fecha de 2 de noviembre de 1888, años antes de su muerte, y dice así: a pesar de los infortunios que he sufrido en mi larga vida, hoy soy feliz, y lo soy por mis hijos. Estoy orgulloso de ellos, porque me honran a su familia, a su patria y a sí mismos. Os lego mi ejemplo y una modesta y limpia fortuna. Rafael Uribe Uribe fue ante todo un agricultor, sembrador, no solo de café, sino de ideas. Él venía aquí a descansar y entonces ya empezó a abrir esto que eran montañas. A mediados del siglo XIX, la economía de Colombia giraba en torno a dos actividades: la minería del siempre codiciado oro y la agricultura, que del cultivo de la virtuosa quina pasó al entusiasmo por los aromas del tabaco y luego, por fortuna, al del café. Cuando él se decidió establecer su hacienda Gualanday aquí en el municipio de Fredonia, una hacienda de más o menos 300 hectáreas, él ahí aprendió lo que era el cultivo, el manejo de las variedades, toda la técnica, el ritual del café asociado con lo que es el beneficio, y uno de los temas más importantes, el trato directo con los trabajadores de la finca. Del general Rafael Uribe Uribe, aquí hablaban muy bien los empleados. Recuerdo a un empleado, Miguel, que ya desde mucha edad lo recordaba como un personaje importantísimo, de muy buen genio, de muy caritativo, muy especial con todos los agregados, con toda la gente que vivía acá, porque esto aquí tenía alrededor más o menos de 18 casas de agregados. En 1892 fundó la hacienda Gualanday, en el municipio de Fredonia, herencia directa de su familia y de sus antepasados. Con su diligencia de hombre emprendedor y visionario, logró transformar la inhóspita selva en ricos cafetales. La hacienda Gualanday toda la vida, desde que yo la conocí, cuando viajaba muy joven con mi papá a ella, toda la vida fue un modelo agrícola para Colombia en varios campos. La finca, fuera de tener la parte cafetera, tenía la caña de azúcar y se hacían las moliendas, que fueron tradicionales también en su época, en que las moliendas se amanecía en ellas hasta terminar toda la recolección que se había hecho la caña, todo el proceso. El transporte era en buena medida a caballo. En otra, más restringida, por navegación fluvial a través de los grandes ríos, sobre todo el Magdalena y algunos otros que tenían esas condiciones. Este exótico viaje estaba precedido por un ritual de preparación. Por eso, un viaje era una aventura para la que antes de salir se dejaba en esa época todo preparado por si no se regresaba nunca más. Entonces se dejaban los testamentos, se dejaban las instrucciones, se dejaban los administradores, porque nunca se tenía la seguridad del regreso. Caminos bien hechos, en piedra, toda la cosa. Luego los conquistadores y toda esta gente empieza a construir unos caminos muy rudimentarios, canalones que van entre montañas, entre charcos, etc. Y se mueven en todo tipo de formas, se mueven a pie, se mueven a través de cabalgaduras que ya traen los españoles y los silleteros, por ejemplo. Recuerdo una anécdota bonita de mi abuela que la trae desde muy lejanas tierras un silletero a la espalda y el silletero le dice: niña, ¿usted por qué no se baja un ratico para que descanse? Tuvo una vida armoniosa con su esposa,
a la cual mantenía informada permanentemente de todo lo que estaba haciendo, de sus recorridos por Centroamérica, de sus luchas en favor de Colombia en Estados Unidos, etc. Él fue periodista, fue parlamentario y fue embajador en el Ecuador, Perú, Chile, Brasil, con el objeto de arreglar todos los problemas de derecho internacional y de dificultades que hay con los países vecinos. Hay todo un tratado que estoy terminando de organizar de todos los planteamientos que han dicho sobre derecho internacional. No hay tema que se relacione con Colombia que no ha tratado con la mayor severidad. Y diciendo esto, saltó al camino y a todo correr, seguido de sus compañeros, penetra el puente y empieza a atravesarlo. Una granizada de balas lo recibe, ganan la orilla opuesta, hacen funcionar los revólveres por las troneras del puente. El ejército se precipita en pos de ellos, se apoderan de las trincheras por las cuales vomitan fuego sobre los que al lado opuesto se acampan. La noche pone fin a la pelea y protege la derrota de los ejércitos del Guerrero. Niñez, adolescencia e inicio de la madurez, anestesiado por la guerra. Esos periodos históricos, antropológicos de Rafael Uribe tienen mayor influencia de la carga tanática de la sociedad, de la carga tanática que la colonia nos impuso desde el año 1500. Carga tanática que hoy no hemos podido liberarnos. Era mayor con Rafael Uribe. Él estudió en la Universidad de Antioquia, luego se formó en la Universidad del Rosario en Bogotá. En ese momento la persecución de la dictadura de la Regeneración Conservadora contra el liberalismo era muy fuerte. Había encíclicas de los papas contra el liberalismo universal que se las aplicaban a los liberales aquí, etcétera, etcétera. Era el momento de la gran aparición de las tesis socialistas en el mundo. La Iglesia en ese momento todavía tenía el dominio de la educación que se le había entregado Núñez. De acuerdo con el concordato, los sacerdotes imponían rectores, imponían profesores, imponían textos. Y es el Rafael Uribe también bélico, el que responde a lo tanático con lo bélico, también con la guerra. Porque él se hizo en el propio campo de batalla como guerrero. El guerrero es la expresión acabada del general Uribe. ¿Cuál es la visión del guerrero? El guerrero es aquel que hace la guerra para conquistar